académica. Hoy es para mí un gusto presentar a dos colegas muy preciados en el área de la psicología. Nuestro conferencista del día de hoy es Juan Pablo Aranguren. Juan Pablo es profesor de la Universidad de los Andes y ha desarrollado una trayectoria de investigación, pero sobre todo, y para mí lo que tiene más interés, es que es una investigación aplicada, una investigación que tiene sentido de cara a las necesidades y a las demandas de nuestro contexto como país. Yo soy muy poco protocolaria. El otro día alguien me preguntaba y decía, poco protocolo, yo no voy a leer las hojas de vida, entre otras cosas, porque creo que la persona que tenemos aquí en Juan Pablo es, primero que todo, un gran ser humano y un psicólogo, un colega que comparte con nosotros escenario como estudiantes, como profesores, en el mejor espíritu del colegaje. Y que estoy segura que no necesita presentación mayor, porque su conferencia va a hablar claramente de quién es él. Y asimismo, tenemos un colega muy querido, Miguel Gutiérrez, de la Universidad del Rosario, que amablemente aceptó ser el comentarista de esta sesión. Le recuerdo que la metodología implica que tenemos un conferencista, hace una presentación general, a la cual luego le interpela, le comenta, le cuestiona, le debate su comentarista invitado. Miguel está con nosotros para eso, le agradecemos mucho por todo el esfuerzo y el trabajo que ha hecho también para estar hoy aquí, para revisar el documento de Juan Pablo y poder hacer un comentario acorde con estas condiciones. Una vez termine el comentario de Miguel, abrimos el espacio a las preguntas, tanto de las personas que están conectadas vía Webex, como las personas que están aquí en el salón. Vamos a hacer un esfuerzo por recoger esas preguntas por bloques temáticos o por intereses, para que podamos tener un espacio al final de conversatorio. Y como les digo, una vez demos por finalizada la sesión, nos vamos a encontrar en el hallcito del hemiciclo para aquellas personas que están dentro de la universidad y quieren acercarse de manera personal a nuestros conferencistas y tener un intercambio con ellos. Muchas gracias a todos, bienvenidos Juan Pablo y Miguel, gracias por estar aquí esta mañana. Bien, buenos días a todos y a todas. Pues muchas gracias primero pues por la invitación a Diana y a Diana, justamente por esta invitación para estar aquí participando en esta cátedra. Yo quiero hablarles fundamentalmente de este tema, de la ética de la escucha. Es fundamentalmente una postura política, una postura metodológica, que se centra fundamentalmente en pensar cómo nos podemos relacionar con las experiencias de dolor y sufrimiento provocadas por la guerra. Es una reflexión que surge en el año 2009 para mi investigación doctoral, inicia fundamentalmente de ese modo, e inicia con una pregunta centrada específicamente en qué significa hacer una investigación centrada en experiencias de dolor y sufrimiento. En ese caso yo me preguntaba por qué significa preguntarle al otro acerca de la tortura que vivió. Era una pregunta que orientaba mi investigación doctoral para ese entonces, y que se convirtió luego pues en una suerte de postura ética y política sobre cómo hacer investigación en ciencias sociales y en psicología en particular sobre las experiencias de dolor y sufrimiento humano. En ese marco es que quiero pues desarrollar esta propuesta y esta charla del día de hoy. Quisiera empezar fundamentalmente por pensar por un momento en qué significa estar situado ante la pregunta de alguien que nos convoca a hablar de nosotros mismos. ¿Qué implica hablar de uno mismo y cómo hablar de uno mismo? Cuando uno piensa en las maneras a través de las cuales uno podría narrarse acerca de uno mismo, uno dice, pues es algo relativamente sencillo. Hablar de uno mismo es contar quién soy yo, dónde estoy, para dónde voy, que es algo que me imagino que corrientemente nos hacemos como pregunta y como interrogante. Pero hablar de uno mismo implica fundamentalmente tener la posibilidad de reflexionar sobre una condición que damos por sentado que existe en nosotros, que es esa idea de yo interior, de conciencia personal de sí mismo. Y esa idea de sí mismo, de yo interior y demás, es en realidad un concepto que hemos construido históricamente y está históricamente situado. Por lo tanto, lo que quisiera proponerles también es qué implica hacer esta misma pregunta, hablar de uno mismo, pero hablar de los dolores de uno mismo.
¿Qué tan fácil es hablar de los dolores de uno mismo? Que es seguramente la pregunta que la gran mayoría de los psicólogos y psicólogas tienden a hacerle a sus pacientes, por ejemplo. Justamente, uno está hablando de dolores, pero ¿qué implica justamente para cualquier persona que tiene que responder esa pregunta? ¿Qué implica justamente indagar acerca del otro y preguntarle acerca del otro por algo relacionado como sus experiencias de dolor? Y lo que quiero sostener fundamentalmente es que preguntarle al otro por estas experiencias de dolor y sufrimiento entraña una gran responsabilidad ética. Pero no solamente preguntarle al otro por sus experiencias de dolor y sufrimiento entraña una gran responsabilidad ética, sino que incluso podríamos afirmar que preguntarle al otro simplemente por su sí mismo, por su yo interior, entraña una gran responsabilidad ética. Esto nos deja situados en un ambiente completamente complejo porque de alguna manera podríamos decir que cualquier acto conversacional exigiría una responsabilidad ética para quien pregunta. En la medida en que yo le pregunto al otro sobre quién es, en dónde está, para dónde va, que me diga algo de ese sí mismo, de ese yo interior, que de alguna manera supongo que el otro tiene, supone fundamentalmente enfrentarse a una responsabilidad ética. Y podríamos decir incluso, llevándolo en el extremo, que cualquier entrevista, cualquier acto conversacional con el otro exigiría una revisión de un comité de ética. No tanto así, pero sí exige por lo menos la responsabilidad de preguntarnos cuál es el cuidado relacional que puedo establecer con la experiencia del otro. En esa medida, digamos que deberíamos preguntarnos un poco sobre lo que significa indagar acerca de esta experiencia de otra persona. Y esa responsabilidad ética está situada, como decía, contextualmente. En sentido estricto, sí, porque hay que cuidar la palabra del otro. Es indispensable cuidar la palabra del otro. Es absolutamente indispensable que el otro, en efecto, esté cuidado por mis preguntas. ¿Y cómo cuido la palabra del otro? ¿Cómo asisto a la responsabilidad que me cabe frente a la palabra del otro? Fundamentalmente diciéndole al otro que permitiéndole al otro, sentirse completamente seguro frente a lo que está comunicando, frente a lo que está diciendo. Situémonos ahora en una situación un poco más compleja y es qué significa hablarle al otro, preguntarle al otro acerca de sí mismo cuando vive una experiencia de dolor y sufrimiento. Lo que quiero sostener fundamentalmente es que esa pregunta acerca del otro, ¿se fue la presentación? No, esa pregunta acerca del otro implica necesariamente visitar un terreno oscuro, difícil, angustioso, que a veces es tremendamente distante de ese yo interior que supongo que existe en mí. Me explico un poco porque esto cada vez empieza a sonar más a un trabalenguas cuando hablo del sí mismo, del otro. Preguntarse, o responder más bien, la pregunta de cómo han sido tus dolores, cómo has vivido tus dolores, quién ha vivido, de qué manera lo ha vivido, implica que ese sujeto que se ve indagado por esa pregunta responda necesariamente o se enfrente necesariamente a un yo interior impactado por la violencia. Y ese yo interior no está completamente disponible, no está siempre disponible, no está abierto siempre. Y por eso habrá que preguntarse que ese sí mismo que se narra del otro es un yo interior construido histórica y socialmente. Y por lo tanto, tendría que entender cuáles son las condiciones sociohistóricas que dieron origen a ese yo interior. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, si ese yo interior es el mismo en todas las épocas y en toda la historia. Pues no, fundamentalmente lo que vamos a encontrar es que ese yo interior se ha transformado históricamente y que se ha configurado en función de ciertas dimensiones sociohistóricas. Es el mismo el yo interior de las personas en el siglo XVII cuando aprendieron a confesarse por primera vez, cuando el sacramento de la confesión se constituyó oficialmente en la religión católica, por ejemplo. Es ese mismo yo interior que el del psicoanálisis, el que creó el psicoanálisis como resultado de su expansión cuando dijo que había un concepto como el inconsciente. Es el mismo yo interior de los terapeutae de los que habla Filón de Alejandría en la antigua Grecia, que hacían unos grandes banquetes espirituales y se reunían para cuidarse a sí mismos, para cuidar su alma, para tener cuidado de sí. Yo sostengo fundamentalmente que ese yo interior está completamente constituido por un contexto social histórico. Pero, ¿qué pasa cuando ese yo
interior, ese sí mismo está profundamente impactada por la violencia. Ese yo interior, cuando se configura en ese contexto, va a estar atravesado por la guerra, va a estar atravesado por la violencia, pero va a estar también atravesado necesariamente, porque es parte de nuestra experiencia cultural del siglo XX, por la psicología. ¿Cuál es la influencia que tiene la psicología en la configuración de ese yo interior, en la configuración de ese sí mismo? ¿Cuál es el efecto que tiene la guerra en la configuración de ese yo interior? Y tal vez la mejor manera que tendríamos para ilustrar esto es en una historia que siempre me ha llamado la atención y que me ha resultado verdaderamente fascinante. Esa historia está centrada fundamentalmente en una frase muy bonita de la señora Virginia Woolf. Virginia Woolf cuenta en algún momento una dificultad recurrente en su experiencia psicológica, y es mirarse ante el espejo. Ella nos dice, nos cuenta habitualmente que le costaba mucho poderse mirar ante el espejo y que sentía cierta vergüenza cuando se miraba ante el espejo. Y en su ejercicio de reflexión personal, en los ejercicios de escritura que ella desarrollaba, se encontró con que la vergüenza que sentía ante el espejo era fundamentalmente asociada al hecho de que sus hermanastros habían abusado sexualmente de ella, y que sentía mucha vergüenza de tener que mirarse ante el espejo. Es una historia, digamos, muy dolorosa para ella. Pero lo que me llama la atención es justamente esta frase que aparece acá: es tan difícil dar testimonio de la persona a la que le suceden las cosas, decía ella cuando le preguntaban por ese contexto de abuso y violencia sexual de la que fue víctima cuando era niña. ¿Qué entra en esta frase? Una cierta despersonalización de Virginia Woolf, porque no está hablando, es tan difícil que para mí contar acerca de esto, es tan difícil dar testimonio de la persona a la que le suceden las cosas. Esa persona a la que se suceden las cosas es ella misma, ese sí yo interior del que estamos hablando, pero esta condición de despersonalización que podríamos suponer que está implícita en esta narración de Virginia Woolf, de decir es tan difícil hablar o dar testimonio de la persona a la que le suceden las cosas, nos dice fundamentalmente que cuando yo indago por el yo interior impactado por la violencia, necesito o estoy obligando a la persona a visitar un terreno, y noto un terreno oscuro que no necesariamente está disponible, sino que incluso puede llegar a estar profundamente distante, profundamente lejos de mí. Esa misma pregunta podríamos hacernos a propósito entonces de, bajo esta lógica, si a una persona le cuesta dar testimonio de ese sí mismo, aun cuando se lo pregunta a sí mismo, cuán difícil será para una persona preguntarle a otro acerca de un hecho de violencia que ha vivido. Esta es la esencia fundamental de la reflexión que les quiero proponer. ¿Qué se necesita para preguntarle a otra persona sobre un hecho de violencia? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es indispensable hacer para enfrentarnos a una situación de violencia de una persona que está ante nosotros en este momento y de la cual yo necesito saber algo, justamente porque quiero ayudarle, a brindarle algún soporte para encontrar bienestar? Y lo que quisiera sostener fundamentalmente es que se hace necesario preguntarnos por quién es el otro de la escucha, quién es el otro que pregunta por la persona a la que le suceden las cosas. ¿Quién es esa persona que pregunta? ¿Quién pregunta por esas cosas que sucedieron? ¿Es el psicólogo? ¿Es el contexto sociopolítico? ¿Es el juez? ¿Es una comisión de memoria histórica que pregunta para recolectar testimonios para desarrollar un informe? ¿Es la academia? ¿Es un estudiante de psicología que está haciendo su tesis de pregrado o de doctorado y que necesita preguntarle al otro para obtener información para su tesis? Ese contexto relacional en el cual se enmarca esta pregunta justamente por las cosas que sucedieron, por esos eventos que sucedieron, es fundamental entender quién es ese otro de la escucha. Y esto, digamos que hasta acá suena realmente a una cantidad de obviedades. Es indispensable preguntarnos por quién es ese otro que pregunta acerca de las cosas que sucedieron. Pero esa obviedad no lo es tanto, a mi modo de ver, fundamentalmente porque cuando las personas preguntamos por un evento violento, por un evento doloroso, estamos obviando que ese otro que pregunta tiene un rol determinante en la manera como el otro responde, incluso en la posibilidad de que el otro responda.
A veces omitimos con cierta rapidez quién pregunta. A veces nos preguntamos por cómo preguntar, pero no nos preguntamos por quién es la persona que pregunta. A veces pensamos mucho como cuál es la pregunta adecuada, cuál es la manera adecuada, voy a ir a mi clase de entrevista en psicología, voy a formarme muy bien para saber cuál es la manera adecuada para preguntar. Pero tenemos un gran problema y es que hemos omitido, hemos desdibujado históricamente a la persona que pregunta. Y esa persona que pregunta tiene un contexto particular, se sitúa en un contexto particular, pero además es determinante la manera como el otro se sitúa ante la posibilidad de responder. Piensen por un momento en una vieja historia del señor Primo Levi, un sobreviviente del Holocausto, que se ve enfrentado a la gran duda de si contar o no contar lo que pasó y lo que vivió en el Holocausto. Pero esa pregunta, nos dice el mismo Primo Levi, surge fundamentalmente por la imposibilidad de reconocer en el otro a alguien que lo autorice moralmente, con el que se sienta autorizado éticamente a hablar. Él sentía que las personas que le preguntaban, las personas que estaban indagando, las personas que hacían la pregunta por Primo Levi, cuéntanos qué fue lo que pasó en el Holocausto, eran personas que no le resultaban reconocidas en términos éticos, es decir, eran personas con las que no sentía afinidad. O pensemos por un momento en una vieja historia como la de, no tan vieja, una historia tal vez más nueva, como la que nos cuenta Bina Das a propósito de la India de la partición. Este momento en el que la India se divide entre Pakistán e India, justamente después del proceso independentista. Y Bina Das, que es una antropóloga india, nos cuenta que en ese momento de la partición, las mujeres que habían vivido la violencia sexual de esa India, de la partición, tienen que volver a sus territorios y tienen que enfrentarse a un gran cuestionamiento esencial, y es, ¿cuento o no cuento? ¿Cuento lo que me pasó o no cuento lo que me pasó? Y la opción que toman estas mujeres es callar. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo que callar? ¿Cómo callar la violencia sexual? ¿Y por qué estas mujeres deciden callar? Porque hablarles significa hablar, contar lo que había pasado, regresar a sus comunidades y contar lo que había pasado significa que las iban a apedrear y que las iban a matar. Claro, uno dice, pues como esto es el colmo verdaderamente, o sea, fueron abusadas sexualmente, luego regresan a sus grupos familiares y las van a apedrear. Sí, o sea, es como es una violencia que revictimiza en todo sentido, pero nos dice algo muy interesante, y es que depende del contexto en el que yo esté situado, voy a hablar, voy a narrar, y depende de quién es el otro que pregunta. Lo que hicieron estas mujeres fue optar por el silencio, fundamentalmente porque no querían deshonrar a su familia. Y uno dice, pero ¿cómo contar del abuso sexual puede ser deshonrar a una familia? Ese es el contexto en el que estaban situadas estas mujeres de la India de la partición. Y nos cuenta Bina Das que aprendió justamente a entender las condiciones de producción del testimonio. Y nos lo cuenta Michael Pollack también cuando nos dice que aprendió a reconocer también que hay unas condiciones sociales en las que se inscribe la producción del testimonio que obligan a preguntarnos por quién es el sujeto que pregunta. Ya no solamente por si el otro está habilitado a hablar, sino más bien quién es el otro que hace la pregunta. Y esto es determinante y es algo que a mi modo de ver hemos oscurecido históricamente y hemos eliminado un poco de tajo de nuestras reflexiones acerca de la relación, digamos, testimonial particularmente. Quiero entonces, con esta reflexión preliminar sobre lo que significa, es importante pensar en el otro que pregunta, por la narración del sufrimiento en Colombia en particular. Quiero sostener lo siguiente: la narración del sufrimiento en Colombia, asociado a la guerra y a la violencia política, ha constituido unas formas particulares de relacionamiento con las experiencias del sufriente y ha contribuido a desdibujar la experiencia del sujeto que pregunta. Y quiero sostenerlo a partir de algunas reflexiones, algunos de ustedes también las leyeron, fundamentalmente en un artículo que les dejé para leer. De repente algunos de ustedes no lo pudieron hacer, pero quiero sostener lo siguiente. La narración del sufrimiento en el contexto colombiano ha estado mediada, ha estado determinada fundamentalmente por la necesidad de visibilizar el sufrimiento. En la década de los 70 inician los primeros organismos o organizaciones de derechos humanos en Colombia. Tal vez las más famosas son el CINEP de los jesuitas
y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que es una organización que justamente buscaba visibilizar las violaciones a los derechos humanos en esos contextos. Y una de las cosas que vamos a encontrar esencialmente en estos organismos defensores de derechos humanos es una obligada necesidad de dar cuenta, de dar visibilidad de los hechos de violaciones a los derechos humanos que sucedían por entonces en el país. Asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, etc. Y estas organizaciones, estas grandes organizaciones, empiezan a producir los primeros informes de violaciones a los derechos humanos en Colombia en 1977. En 1982 tenemos 2 libros canónicos sobre las violaciones a los derechos humanos. Son los primeros informes publicados en Colombia que dan cuenta de esto, dan cuenta del sufrimiento en Colombia, del sufrimiento de las víctimas. Pero esa narración es muy interesante a mi modo de ver, porque esa narración en particular contiene unos intentos de denunciar, de visibilizar, de dar cuenta de la existencia de estas violencias, y lo que encuentro fundamentalmente en estos informes de 1970 son datos de 1.500 personas torturadas, 300 personas desaparecidas, 400 personas asesinadas, asesinatos en los Montes de María, asesinatos en los campos, en las ciudades, en diferentes regiones. Pero en esos casos documentados allí, lo que hay fundamentalmente es una necesidad de hacer visibilidad de los casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es una particular relación con el sufrimiento que, a mi modo de ver, es parte de la genealogía de esta relación con las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pretendían esos documentos que son los primeros que les digo, dan cuenta de violaciones a los derechos humanos en Colombia? Uno, hacer visible lo negado, es decir, el gobierno colombiano decía y lograba afirmar hacia 1978 que los presos se autotorturaban en las cárceles para hacer quedar mal al gobierno de Turban. En serio, esto lo decía. Eso suena chistoso, pero eso es como todo lo que decía el presidente Turban. Suena chistoso, pero al mismo tiempo abrumador. Y decía, es que no, acá no hay torturas, acá los presos se autoinfligen sufrimiento fundamentalmente para hacer quedar mal al gobierno colombiano. Sí, claro, tiene mucho sentido. Pero lo que vamos a encontrar fundamentalmente es que en esos informes de los organismos de derechos humanos se trata de hacer visible eso que está negando. El gobierno colombiano dice, acá no hay torturas, acá los presos se autotorturan, acá no hay asesinatos, acá no hay desapariciones forzadas. Y durante mucho tiempo las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos e incluso la academia más digamos comprometida con un bagaje crítico mayor, va a sumarse a esto, a decirle, gobierno colombiano, aquí se mata gente, gobierno colombiano, acá hay violaciones a los derechos humanos. Y esto es interesante, pero tiene unos efectos muy particulares en la manera como nos relacionamos con el sufrimiento. El otro punto tiene que ver con sistematizar las victimizaciones y dar cuenta de que efectivamente estos son planes sistemáticos. Las organizaciones de derechos humanos se enfocan de manera reiterada en dar cuenta que existe una práctica sistemática en cometer estos delitos, es decir, que no es un hecho fortuito. Y eso también es interesante. Se intenta denunciar las responsabilidades. Podríamos decir, poniéndolo en palabras de alguien más cercano a nuestra disciplina, que es el señor Ignacio Martín Baró, se trataba de hacer frente a la mentira institucionalizada. Se trataba de dar cuenta de que efectivamente habían violaciones a los derechos humanos acá y oponer a esas versiones la verdad de las víctimas. Y esto es verdaderamente fascinante, interesante y necesario. Sin embargo, estos informes del CINEF, estos informes de los organismos de derechos humanos, de la academia crítica y comprometida, que surgen a finales de los 70 y inicios de los 80, terminan determinando que esa relación con el sufrimiento se enmarque en lo que yo he venido llamando como las narrativas sobre la efectividad del daño. ¿Qué son esas narrativas sobre la efectividad del daño? Mostrar que efectivamente acá hay muertes, mostrar que efectivamente hay torturados, mostrar que efectivamente hay desapariciones forzadas. Y esas narrativas sobre la efectividad del daño conllevan fundamentalmente una construcción narrativa sobre el sufrimiento en la cual lo importante es mostrar el grado de violencia, pero no al sujeto que sufre. Es un desdibujamiento del sujeto que sufre. Sabemos cuántas personas han sido asesinadas, pero no sabemos ni de Juan, ni de María, ni de Pedro. Incluso donde hay un caso en el que aparece Juan, María o Pedro, podríamos poner a José, a Julia, a Rodrigo. Y esto es muy interesante porque, si bien
el contexto de producción que explica cómo nos relacionamos con el sufrimiento está altamente situado por la necesidad de la visibilización y la denuncia, termina fundamentalmente instituyendo un modo de relación con el sufrimiento que en el caso colombiano pues va a ser bastante determinante, que es una relación con el sufrimiento altamente distante del sujeto que sufre. Y entonces tenemos estas imágenes, por ejemplo, de un informe pericial de Amnistía Internacional en el cual hay unos cuerpos fotografiados mostrando la herida, mostrando el daño, mostrando la pierna, mostrando el brazo, mostrando las heridas que causaron en las torturas, o tenemos estas imágenes de los cuerpos en los que efectivamente está esta imagen propia de la década de los 50 del cuerpo colgado del Cristo colombiano, que de repente algunos de ustedes han visto, que es de esta persona que aparece colgada, o estas imágenes de los cortes de franela, de los cortes de corbata propios de la violencia de los 50. Todas estas narrativas terminan instituyendo un particular modo de relacionamiento con el sufrimiento, que lo que hacen es borrar el sujeto. Nada sabemos acerca del sujeto que sufre. A lo sumo sabemos que sufre o que sufrió, pero lo que menos sabemos es de la experiencia de ese sujeto. Ahora bien, hay otro efecto asociado a esta forma particular de relación con el sufrimiento. Esa relación con el sufrimiento tiene otra consecuencia, y es que si bien se reconoce la experiencia del sufriente, si bien se pueden reconocer los daños, que sería, digamos, la versión actualizada de la relación que tenemos en Colombia de manera institucional con el sufrimiento, sería, por ponerlo en una imagen, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, en su momento inicial el Grupo de Memoria Histórica, todos estos informes que dicen, no, ya no vamos a hacer un informe para mostrar datos solamente, necesitamos mostrar la historia, necesitamos darle voz a la víctima, necesitamos que la víctima hable, que tenga la posibilidad de hablar. Y eso, digamos, que empieza en el caso colombiano hacia inicios del siglo XXI, hacia el año 2000 más o menos, hacia el año 2005 se vuelve canónico con la Ley de Justicia y Paz, porque las organizaciones de víctimas se reúnen y dicen, ante una ley que le da voz a los victimarios, a los paramilitares en su momento, eso fue lo que hizo la Ley de Justicia y Paz, darle la posibilidad de la voz al victimario. Las organizaciones de víctimas y las organizaciones de la sociedad civil dicen, no, vamos a construir una manera diferente de relacionarnos con nuestras experiencias de dolor y sufrimiento, y vamos a reconocer la experiencia no del que produjo el sufrimiento, no del hecho violento, sino del sufriente. Le vamos a dar voz, vamos a reconocer los daños, vamos a amplificar las denuncias. Y esto, digamos, tiene otro efecto y otra consecuencia que a mi modo de ver es tremendamente palpable, y en el caso de la psicología lo es aún más, y es que esta forma de relación con el sufrimiento, esta segunda parte que va a tener la historia colombiana en relación con el sufrimiento, va a determinar que el testimonio y la memoria se constituyen en fines en sí mismos, y va a instituir a la palabra como el acto liberador y reparador por excelencia. ¿Qué significa esto? Que se instituye la idea de que lo que hace sentir mejor a nuestras víctimas del conflicto armado es que puedan hablar, lo cual no es cierto. En muchos casos hablar no produce una sensación de mejoría y bienestar. Incluso para muchos hablar significó morir después, ser asesinados después. Y en este contexto trabajó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su momento. Le pasaba lo mismo que nos pasó a esta academia comprometida, y es que nuestros sujetos de investigación, oigan esto tan escabroso y tan doloroso, nuestros sujetos de investigación eran asesinados tiempo después de que nos daban la entrevista. Esto es absurdo, esto no cabe en la cabeza. Imagine que su sujeto de investigación, después de que usted termina la entrevista, después de que usted guarda y transcribe y tiene toda la información, después usted ve en el noticiero que esa persona fue asesinada, y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que mis sujetos de investigación estén siendo asesinados? Hablar no necesariamente produce bienestar, menos en un contexto complejo como el del conflicto armado. Pero más allá de eso, se sostiene fundamentalmente que en el acto de narrar, en el acto de producir un informe de memoria, en el acto de producir un video documental, y no lo hablo en términos solamente institucionales, o sea, no estoy diciendo el Centro de Memoria Histórica solamente, sino también cualquier otra práctica, incluso las prácticas académicas más sofisticadas, lo podríamos entrever allí, parten del hecho de que la persona se siente mejor amada. ¿Sí?
de que recolectando el testimonio y la memoria ya con eso damos por sentado un poco el proceso reparador. Permítanme por un momento recordar aquí el lanzamiento del informe del Salado. Esa guerra no era nuestra. El informe del Salado se presenta acá en Bogotá en el Museo Nacional. Y en el Museo Nacional, en el auditorio del Museo Nacional, concurren en la misma mesa sentados, está un representante de los familiares del Salado, concurre también Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el relator del informe, Andrés Suárez, y el vicepresidente Francisco Santos. Esto es una cosa así alucinante y muy extraña. Pero es más extraño escucharlos a ellos, porque Gonzalo Sánchez dice, este es el informe que presentamos aquí, que sabemos que es insuficiente para la reparación de las víctimas. El vicepresidente Francisco Santos este es el informe que presentamos aquí, con el cual reparamos a las víctimas, que no van a pedir nada más porque pues, eso es lo que querían, ya tienen su informe, no molesten. En serio, esto aparece en la presentación del informe. Y muy interesante, cuando las víctimas toman el micrófono, el líder de víctimas del Salado toma el micrófono y dice, este informe no sirve para nada. Esto no tiene ningún sentido porque acá no hay reparación de nada. Aquí lo único es que por primera vez contamos la versión de nosotros. Eso por supuesto tiene efectos, tiene un sentido político. Pero cuando se piensa que el testimonio y la memoria son fines en sí mismos, suponemos como a la vieja usanza de los psicólogos que la palabra es un acto liberador en sí, que la palabra cura, que la palabra sana. Y nada menos cierto que en efecto es esto. Lo que quiero sostener fundamentalmente es que estas formas de relación con el sufrimiento, en estas, digamos, barnizas y muy rápido, un recorrido muy rápido más bien por la historia de la relación con el sufrimiento en Colombia, han terminado por desdibujar la experiencia del sujeto. ¿De cuál sujeto? Del sujeto que narra. Sabemos poco de ese sujeto que ha vivido las experiencias de dolor y sufrimiento. Y suponemos además que la palabra es un acto liberador. Y esto ha tenido otra consecuencia adicional, y es que la palabra no es el acto liberador por excelencia, y no lo es tampoco en psicología, porque incluso en el psicoanálisis, en la genealogía psicoanalítica del rol de la palabra, el mismo Freud nos había dicho, y esto lo olvidamos a veces con cierta frecuencia, el mismo Freud se empieza a dar cuenta en sus primeros estudios sobre la histeria, que no es la palabra lo que cura a las personas, ¿sí? Él encuentra una cosa maravillosa que es la catarsis, que lo encuentra en una paciente, se llama Ana O, que por primera vez le dice, mire, esto es una limpieza que yo tengo que hacer, le llama la limpieza de chimenea, sí, es la limpieza de chimenea que se hace hablando. Y Freud rápidamente concluye, así muy rápido, y dice, claro, el problema está en la palabra. Si la gente habla, se siente mejor. Pero 4 años después, cuando está en esta producción intelectual, Freud descubriendo lo que es el psicoanálisis, acercándose a lo que es el inconsciente, se termina dando cuenta el señor Freud que la palabra no era lo esencial, que lo que determinaba la experiencia de cura no era la palabra, que lo que determinaba la experiencia de cura era esa maravillosa relación intersubjetiva entre el narrador, que era el paciente, y el analista, que en este caso era Freud. Y él se da cuenta que no era en sí misma la palabra, sino era esa relación que se tejía entre el otro. Y resulta que esto Freud lo dijo hace 116 años, ¿sí? Hace 116 años Freud, hace 115 estaba hablando de esto, ¿sí? Y nosotros supusimos rápidamente, continuamos con nuestra vieja idea, la vieja usanza, de que lo que hacía sentir mejor a las personas era hablar, era poner en palabras de experiencia, y se nos olvidó, nos borramos, nos encubrimos, nos desdibujamos de nuestro propio rol, del rol de quien pregunta. Nuevamente desdibujamos un rol fundamental. Y eso, digamos, que creo que me permite, si se quiere, habilitar otro planteamiento esencial. Y es que el otro de la escucha termina desdibujado de tal manera que aparece fundamentalmente como un dispositivo de registro, podríamos decir. Y ese dispositivo de registro, ¿qué pasa? Que el otro se supone fundamentalmente como, digamos que relativamente indispensable, realmente poco indispensable en esa relación, en esa producción testimonial. Podríamos decir que en últimas el otro se parece más a una extensión de un grabador de voz, de una cámara de video, de un formato de caracterización diagnóstica, de un conjunto de notas.
es como si el que pregunta no fuera indispensable. Entonces no nos preocupamos por el psicólogo que pregunta, ni por el periodista que pregunta, ni por el fotógrafo que pregunta, ni por la antropóloga forense que pregunta, porque al final eso es lo de menos. Lo más importante, ojo con esto, ¿de dónde proviene esto? Lo más importante es que el otro hable. Y acá tenemos el problema clásico que se encontró Freud a inicios del siglo XIX, a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX se cuenta Freud con ese problema. Al final lo que Freud necesitaba era que sus pacientes hablaran, y él empieza con una cierta obsesión porque las pacientes no hablan y no se curan, y a veces él les pregunta, oye, pero cuénteme cuál es el primer recuerdo que tiene de ese evento que la atormenta tanto. Y la paciente le dice, no me acuerdo. Y Freud se emberraca y se molesta y dice, pero ¿cómo así? Como esta señora viene a la terapia y me va a decir que no se acuerda. Pero ahí Freud se da cuenta, rápidamente, porque Freud no era tan tonto, Freud se da cuenta que en realidad de lo que se trataba era, uno, de saber preguntar, por supuesto, pero dos, de la valoración que tenía su paciente acerca de ese sujeto que estaba preguntando. Y ahí, entonces, podemos reconocer que el otro de la escucha no es un dispositivo de registro. O sea, no podríamos suponer que el otro que pregunta y escucha es simplemente alguien anclado a un grabador de voz. Lo que quiero sostener entonces es que de alguna manera nosotros nos terminamos presentando, como les digo a mis estudiantes en clase, como si nosotros fuéramos un muñeco de ventríloco, ¿sí? Como si la ciencia metiera su mano por nuestra espalda, por no decir de otro lugar, la ciencia metiera la mano por nuestra espalda y nos hiciera hablar, ¿sí? Y nosotros simplemente fuéramos un instrumento a través del cual habla la ciencia, o habla el periodismo, o habla la ciencia forense, o habla la psicología. Y resulta que nosotros no somos simplemente el instrumento a través del cual la ciencia habla. Luego, la ciencia, para hablar, necesita a un sujeto que produce una narración, y ese sujeto que produce una narración no es simplemente un muñeco de ventríloco. Por lo tanto, se hace indispensable pensar que esta lógica que yo he llamado como la lógica mística, es una lógica mística porque es como si nosotros nos entregáramos sacrificialmente a la experiencia de la ciencia. Es como si fuéramos esa monja del siglo XVII barroco colonial que de repente dice, oh Espíritu de Dios, toma posesión de mí y habla a través de mí, haz mi cuerpo solamente un instrumento para hablar, ¿sí? Más o menos esto es lo mismo que yo creo que hemos terminado por hacer y hemos terminado por presentar acerca de nuestra propia experiencia. Nos hemos presentado como sujetos a través de los cuales simplemente la ciencia habla. Y eso ha contribuido a oscurecer y a sacar de tajo nuestro propio rol, nuestra propia presencia en ese escenario. Eso lo podríamos poner incluso en otra imagen. ¿Qué es esto? Es también una vieja imagen que es muy recurrente, por supuesto, en todas mis clases. Esta es la imagen de una bella imagen que hace el señor Gustave Doré. Gustave Doré hace este grabado para ilustrar la primera edición del texto del Barón de Munchausen, de la historia del Barón de Munchausen. Y el Barón de Munchausen era este sujeto que tenía un montón de historias fascinantes y alucinantes, que vive a lo largo de recorridos extraños e increíbles, que son verdaderamente increíbles. Y el Barón de Munchausen nos cuenta... Gustav Adolf Raspen, que es quien lo escribe, nos dice fundamentalmente que el barón de Munchausen cae en medio de un pozo profundo de aguas movedizas cuando iba montando en su caballo, y el barón de Munchausen se saca a sí mismo y a su caballo alando de su propia tren. ¿Cierto? Tiene sentido, siempre se saca a sí mismo y a su caballo, obvio que no tiene sentido. De la misma manera que no tiene sentido decir que lo importante es que el otro hable. No, estamos eliminando el rol fundamental de nosotros mismos, nos estamos sacando a nosotros mismos y a nuestro dispositivo científico hablando de nuestras propias trenzas, si tuviéramos cabello. Pues, esto, por supuesto, lo que determina en una imagen es la manera como nos comportamos ante la experiencia científica, pero también ante la experiencia, y empiezo a volver, ante la experiencia de dolor y sufrimiento. Nos hemos sacado de tajo, nos hemos borrado de escena, y este borramiento de escena lo que ha constituido fundamentalmente es una suerte de desdibujamiento de nuestro rol en la producción de testimonios. Miremos un poco lo que significa pensar en este rol de otra manera. Esta relación con el sufrimiento que hemos dicho
podríamos decir que está basada en esta lógica mística, de la que ya hemos hablado, la lógica del ventríloco también la podríamos decir, pero suena más bonito lógica mística, por eso le puse así. La otra suena un poco agresiva. La otra que podríamos determinar sería la lógica del contagio. ¿Cuál es la lógica del contagio? Es la que tiene que ver sobre todo con las versiones más recientes de nuestra profesión. La lógica del contagio se basa fundamentalmente en la idea o en los trabajos que han empezado a descubrir relativamente reciente, hace aproximadamente unos 20 años empiezan los primeros trabajos sobre este tema, que caracterizan la experiencia de quienes están situados ante historias de dolor y sufrimiento. ¿Y cómo la caracterizan los psicólogos esas experiencias de quienes están situados ante el dolor y sufrimiento del otro? Lo caracterizan a través de lo que han llamado, por ejemplo, como trauma vicario, síndrome de agotamiento, agotamiento emocional, burnout, crecimiento vicario postraumático, trauma secundario, creo que ya lo dije. Son varios nombres, pero permítanme leerlos porque realmente son tantos que es más fácil leerlos que contarlos. Tenemos, por ejemplo, trauma vicario, trauma por compasión, trauma secundario, agotamiento empático, síndrome de estrés por empatía, crecimiento vicario postraumático, burnout y agotamiento emocional, y por supuesto el archireconocido trastorno de estrés postraumático. Estas categorías diagnósticas, como les decía, empiezan hacia mediados de los 90, y es muy interesante porque dicen en efecto que las personas que escuchan historias de dolor y sufrimiento también sufren algo de esa historia, ¿sí? Pero quiero llamarla como una lógica del contagio fundamentalmente porque lo que nos dice es que las personas que escuchan historias de dolor y sufrimiento de alguna manera les pegan, se contagian de las historias de dolor y sufrimiento que escuchan, del sufrimiento del otro. Este sufrimiento contagiado hace curso en la psicología más clínica, en muchas experiencias, y termina caracterizando en efecto la experiencia de quienes escuchan justamente con eso. Pero aun cuando estamos centrados en eso, son interesantes. Es interesante que por primera vez, hacia la década de los 90, empiezan a preguntarse qué pasa con las personas que escuchan historias de dolor y sufrimiento. Lo que pasa es que la conclusión, después de todas estas caracterizaciones diagnósticas muy bonitas, trauma por compasión, trauma vicario, agotamiento, síndrome de estrés por empatía, crecimiento vicario postraumático, burnout, agotamiento emocional, etc. Todas estas caracterizaciones lo único que nos dicen es que las personas sufren por escuchar historias de dolor y sufrimiento, lo cual es bastante obvio, ¿no? Realmente yo no tendría que inventarme una categoría diagnóstica para decir que las personas que están enfrentadas a estas situaciones tienen algún nivel de agotamiento emocional. Sin embargo, esta lógica del contagio tiene una versión renovada, más en la línea o influida por la psicología positiva, y en esa línea de la psicología positiva se encuentra con otras categorías que también me toca leerlas porque todas tienen unos nombres muy bonitos. Altruismo nacido del sufrimiento, o resiliencia becaria, por ejemplo, que son dos conceptos relativamente recientes. La primera vez que hablamos de altruismo nacido del sufrimiento estamos hablando del 2006, ¿sí? Por primera vez. ¿Y qué es el altruismo nacido del sufrimiento? Que la gente ya no solamente se contagia del sufrimiento de la víctima, sino que ahora se contagia también de la capacidad de resiliencia, de la capacidad de resistencia, del coraje, de la buena onda, de la buena vibra que tienen las víctimas a pesar del hecho violento. Puesto de alguna manera, no sé si esto está claro, pero puesto de alguna manera es que nos está diciendo que estas categorías diagnósticas, estas nuevas categorías como resiliencia becaria, nos dicen fundamentalmente que las personas ante un hecho de dolor y sufrimiento no solamente se contagian del sufrimiento que narra el otro y se agotan por el sufrimiento que narra el otro, sino que también se contagian de ese coraje, de ese valor, de esa fortaleza que también tienen las víctimas. Y eso lo encontramos recurrentemente. Encontramos que hay víctimas que no solamente le cuentan al otro sobre su dolor y sufrimiento, sino le cuentan al otro también sobre su resistencia, sobre su fuerza, sobre cómo se sobreponen. Incluso tenemos esta categoría de la resiliencia vicaria la podríamos recrear en una imagen, que es la de la víctima contando una historia muy triste y muy dolorosa, y el otro de la escucha, un investigador, digamos, de una tesis doctoral, llorando, y, por ejemplo, la víctima diciéndole, pero no, tranquilo, tranquilo, yo ya he aprendido esto, lo que pasa es que yo lloro, pero pues yo ya me siento bien, no se ponga tan mal. ¿Sí? Esta imagen es muy recurrente, es bastante recurrente, y hay una
una colombiana muy interesante, que es de apellido Hernández, que ahora se me olvidó el nombre. Ángela, ¿no? Ángela Hernández. ¿Cómo? Ángela Hernández. Ángela, no, pero no estoy seguro si es la misma. A ver si me acuerdo. Pilar, se llama Pilar Hernández. Pilar Hernández, Ángela también nosotros, pero esta es Pilar. Pilar es una profesora en Estados Unidos que hizo un trabajo muy bonito con los defensores de derechos humanos en Colombia. Y les preguntó a los defensores de derechos humanos en Colombia cómo se sentían después de escuchar esas historias. Y ella encontró que muchos defensores de derechos humanos encontraban fortaleza justamente en los reportes que hacían las mismas víctimas. Es decir, que las víctimas casi que les daban una contención emocional a quienes estaban realmente escuchando esas historias, lo cual es muy interesante para que no quede perdido. Bien, lo que quiero sostener en este momento fundamentalmente es que este dibujamiento de el sujeto que está situado ante la escucha del dolor del otro obedece en parte a los dispositivos mismos que hemos creado a partir de la disciplina psicológica para dar cuenta de ellos. Cuando hablamos del trauma vicario, del trauma secundario, del trastorno de estrés postraumático que vive, por ejemplo, un periodista de guerra, estamos diciendo fundamentalmente que ese sujeto no es estamos diciendo algo bastante obvio, y es que ese sujeto de alguna manera ha sido tocado por la experiencia de esa guerra. Pero al mismo tiempo estamos desdibujando su experiencia relacional. ¿Cómo entreteje relaciones con el otro? ¿Cómo pasa su experiencia de encuentro con la guerra y con la violencia política? Y creo fundamentalmente que este desdibujamiento obedece a que hemos sospechado o hemos planteado más bien desde hace mucho tiempo que las experiencias de violencia de alguna manera son nocivas para la salud mental. Y eso es cierto, son nocivas para la salud mental. Pero también es cierto que su condición es justamente producir una alteración en nuestra vida cotidiana. No es lo mismo ir a un museo a escuchar una historia heroica de una batalla narrada de esa manera, que escuchar una historia también de una guerra en la que hay mucho dolor y mucho sufrimiento. De alguna manera podríamos suponer que es altamente deseable que una persona que se enfrenta a escuchar, a acoger una historia de dolor y sufrimiento, debería ser tocada por ella. Se cortara un poco la comunicación, que en parte lo que empezamos a entender es que por ejemplo, en el Museo Nacional de la Memoria, que está en este momento en proceso de construcción de su primera exposición, va a salir la primera exposición en la Feria del Libro, porque todavía no hay museo físico, no se ha terminado de construir, o se están apenas empezando a construir. Lo que nos encontramos, por ejemplo, en la experiencia del museo, era, bueno, ¿y qué tipo de imagen podríamos ponerle al otro para narrar, por ejemplo, una masacre? ¿Qué tipo de narración podríamos construir para dar cuenta, por ejemplo, de la masacre de Bojayá? Ponemos fotos, ponemos testimonios. ¿Y qué pasaría si el video pasa? Quiero ir cerrando el argumento, porque creo que por tiempos necesito cerrar por lo menos el planteamiento en el que está. Había afirmado fundamentalmente que es altamente deseable que el sufrimiento del otro me toque. Esa no es algo indeseable, de hecho es algo deseable. Por lo tanto, eso nos plantea una gran deriva, que es la que quisiera yo retratar, con dos lugares comunes en los que se sitúa justamente la experiencia de las personas ante el sufrimiento, que es comprometerse demasiado con el sufrimiento del otro o distanciarse demasiado con el sufrimiento del otro. Comprometerse demasiado sería estar altamente involucrado con el otro, estar altamente cercano, y eso supondría necesariamente que yo me voy a votar por esa relación. Y estar altamente distanciado, pues es la condición fundamental para que ese sufrimiento del otro no incida en mi propia salud mental, no me toque, no me toque, digamos, de manera significativa. Sin embargo, esos dos polos opuestos, y es un poco lo que hemos encontrado en esta investigación que se llama la ética de la escucha, que hicimos con aproximadamente 170 personas, entre psicólogos, psicólogas, forenses, fotógrafos, periodistas, investigadores académicos que trabajan con víctimas. Lo que hemos hecho fundamentalmente es, o lo que hemos encontrado fundamentalmente es que estas relaciones entre el compromiso
y el distanciamiento son relaciones que se entretejen de una manera mucho más compleja que simplemente decir que el otro ha sido impactado por el sufrimiento que está escuchando, como lo dice un poco esta lógica del contagio. Y es muy interesante porque, por ejemplo, no es lo mismo, me faltaban dentro de las personas que enumeré, dentro de las personas entrevistadas, actores de teatro. No es lo mismo un actor de teatro, por ejemplo, que representa una historia de violencia, por ejemplo, una masacre, y que parte de su rol actoral es representar y hacerle creer al otro, al público, que efectivamente eso que él está representando pasó y hacerle sentir que realmente él es el otro, él es el victimario, o él es la víctima, o él es un actor dentro de esos escenarios de violencia. No es el mismo compromiso que tiene él al que tiene, por ejemplo, un periodista que cubre situaciones de conflicto. En el caso del actor o de la actriz de teatro es altamente deseable que esté altamente comprometido, porque eso es lo que le permite, está tan comprometido que incluso presta su cuerpo para ser el otro. No sé si me explico un poco con esta imagen de los actores de teatro. El actor de teatro presta su cuerpo para que ese dolor le suceda en él e incluso le transmita al otro que efectivamente eso es el otro, que él es el otro. Lo mismo vamos a encontrar, vamos a tener lo mismo, una relación de involucramiento y distanciamiento en el caso del periodista, pero es completamente diferente. Un periodista hace una nota, hace una entrevista, se siente tocado por el dolor del otro, pero el periodista hace esa nota y al otro día tiene que sacar otra, o a la otra semana, y por lo tanto su nivel de distanciamiento es muchísimo mayor. Entonces él escribe su nota, lo puede construir de una manera sensible, cuidadosa en relación con el otro, pero tan pronto termina esa relación tiene que distanciarse. No es lo mismo, por ejemplo, les decía hace un rato, con un museo. ¿Qué pasa con un museo? Si yo voy de visitante a un museo, es deseable que esa experiencia me toque, porque si no, yo no entendí nada. Voy a un evento como el genocidio cometido durante el Holocausto nazi, y voy a tomar fotos y me tomo fotos y sonrío, es porque no entendí. ¿Sí? No entendí. Hay una muy bonita exposición de esto, que se indigna justamente con las personas tomándose fotos en los lugares de memoria donde murieron muchas personas. Y esto es muy interesante porque lo que dice es que esa persona no fue tocada suficientemente por la experiencia, no tuvo suficiente información, no lo tocó realmente el museo en su visita. Por lo tanto, es altamente deseable que yo me comprometa de una manera significativa con ese hecho violento, pero ese compromiso necesita al mismo tiempo el distanciamiento. Volvamos al actor de teatro. El actor de teatro se comprometió, prestó su cuerpo para que el dolor del otro se exteriorizara en público. Pero a ese actor de teatro le cuesta mucho trabajo salir de ahí. Al actor de teatro que representa hechos de violencia, esto es lo que hicimos en nuestra investigación de la ética de la escucha, le cuesta tanto trabajo salir de ahí que a veces siente que es el otro. Y a veces siente un dolor muy fuerte, un dolor en su corazón muy fuerte, y encontrar estrategias para salir de ahí son muy, muy, muy difíciles. Encontrar estrategias para distanciarse. A veces tenemos psicólogos, por ejemplo, que se involucren de tal manera con las comunidades que hay un momento en el que la calidad de la atención que están brindando es completamente insulsa y vacía, porque resulta que en el momento en el que empieza a aparecer la historia de la víctima en su oído, dice, ay, pero otra vez otra historia, esta es la 15ª historia que estoy escuchando en el día, ya no tiene sentido que la escuche. Entonces esta persona se distancia, toma distancia del fenómeno, se aleja cada vez más y ya no se compromete. Es deseable que tome esa distancia, sí, pero es deseable que se comprometa también, que se involucre también, que algo de esa experiencia de la violencia lo toque. Por lo tanto, este juego, esta tensión entre compromiso y distanciamiento se construye con el otro. Y no hay una fórmula deseable sobre cuál debería ser el tipo de involucramiento que debería constituir con el otro. Hemos encontrado historias de psicólogos que, en el sentido más estricto, se queman por el trabajo que están desarrollando. Cumplen todas las características del burnout, pero eso no significa que sean personas que están haciendo mal su trabajo. Significa que el trabajo ha llegado a tales niveles de violencia, por ejemplo, que ha sobrepasado justamente el límite del humano. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con sus pacientes, uno no espera que su paciente sea asesinado cada tanto. ¿Sí? Imagínense lo que significa para un psicólogo trabajando con sus pacientes y que su paciente, cuando va a volver su paciente, ya no está porque lo asesinaron. Eso es deseable, podríamos decir, es deseable que uno se duele en el corazón por esa experiencia,
Por lo tanto, esta caracterización diagnóstica, a mi modo de ver, termina oscureciendo de manera significativa las experiencias relacionales que los sujetos construyen con ellas. Y por eso no logramos entrever sino el daño que tiene esa persona que escucha esas historias de dolor y sufrimiento. No logramos entrever sino ese nivel de vulneración que tiene. Sí, pero partamos del hecho de que es altamente deseable que nos volvamos vulnerables ante la violencia. Si no somos vulnerables, nos hemos establecido tal grado de distanciamiento que ya no nos va a tocar. Ahora bien, lo que hemos encontrado preguntándole a todas estas personas es, por ejemplo, que es muy interesante que nos permite entrever la posibilidad de que muchos de los juicios, de las valoraciones que tienen sobre el contexto, se ven altamente influidos por los contextos de violencia. Y este es un ejemplo que pongo mucho en clase. Es la típica persona, que de hecho es una amiga, una defensora de derechos humanos que después de haber acompañado un proceso de una masacre, llega a Bogotá y quiere tener la experiencia de volverse a encontrar con sus amigos más cercanos, y el día en que vamos a bailar y estamos todos celebrando ese momento maravilloso, lo que te dice es: a mí me parece tan insulto que estemos acá, tú no estás pensando en la masacre, yo no estaba bailando con ella, y como en ese momento uno dice, pero ¿por qué me dices esto? O sea, no me hagas sentir culpable por la masacre si estamos bailando. Esta sensación de que los demás son una cantidad de seres insensibles, que los demás son una cantidad de personas que no les importa la guerra, es otro tema que hemos abordado de manera significativa en esta investigación. Y parte de lo que hemos establecido es que este grado de distanciamiento no es una actitud desinteresada ante la violencia, sino es una manera también de protección, ¿sí? Les pongo un ejemplo que comento mucho con mis estudiantes. Muchos estudiantes no les importa la violencia política, no les importa la guerra. Y la actitud de mi generación es: ¿ustedes por qué no les importa esto? Ustedes deberían interesarse más frente a esto. Pero parte de lo que he podido pensar justamente a partir de estas formas de comprensión de la ética de la escucha es que estas personas en realidad sí están interesadas en la violencia, sino que han tomado un distanciamiento necesario para no escuchar y no entender nada de ella. Y este distanciamiento es una postura, es una manera de estar. Y esto es lo que ha habilitado, entre otras cosas, que podamos encontrar historias de personas que dicen: es que a mí no me ha tocado la guerra, y yo no tengo nada que ver con la guerra. Y que digan, por ejemplo, que los resultados del plebiscito se explican porque las ciudades votaron no y la ruralidad votó por el sí. Eso a mi modo de ver es altamente insuficiente, y lo que ha brindado la investigación de la ética de la escucha es justamente la posibilidad de preguntarnos y de entender que esas posturas de a mí no me ha tocado la guerra es una consecuencia de la guerra misma. Porque es muy difícil decir que a alguno de nosotros no nos ha tocado la guerra. Nos ha tocado de diferentes modos. La hemos visto por televisión. Explica por qué vivimos en Bogotá, porque de repente nuestros padres o nuestros abuelos vinieron desplazados a Bogotá a vivir acá. Explica, por ejemplo, que por qué nosotros o muchos de ustedes en su generación son unas personas altamente desinteresadas en participar en política, porque dentro de su proceso de formación familiar les dijeron: no, mijito, pues no se me va a meter a hacer política, ¿sí? No se me va a meter a eso, porque eso es tremendamente peligroso. Explica por qué nosotros cuando votamos sentimos alto grado de desinterés. ¿Cómo podríamos explicar, ahora que está la novela de Jaime Garzón, cómo podríamos explicar el efecto que tuvo el asesinato de Jaime Garzón en nuestras vidas? ¿Cómo podemos explicar el asesinato que tuvo, las consecuencias que tuvo el asesinato de 5 candidatos presidenciales en las elecciones de los 90? ¿Sí? Es esta imagen, es la imagen de un tarjetón en el que íbamos a votar y la mitad estaban muertos. Eso tiene que tener consecuencias en la vida, así yo pueda afirmar que a mí la guerra no me ha tocado directamente. Eso, en sentido estricto, es mentira. La guerra me ha tocado. Lo que pasa es que no he encontrado la manera de reconocerme en esa historia y en esos impactos. Pero a veces el impacto de la guerra misma me ha tocado de tal manera que yo me nombro a mí mismo como un sujeto distanciado de la violencia. Yo no tengo nada que ver con esto. La violencia la vi por televisión. Ah, ¿y por qué tomaste esa actitud? Esa es una manera de estar comprometido con la violencia, incluso la de la toma de distancia. Y esto es lo que nos ha permitido, entre otras muchas cosas, entender la ética de la escucha, que hay diferentes maneras de estar comprometido y hay diferentes maneras de estar distanciado. El tema es cómo podemos entender una manera de relacionamiento más amplia frente a esto. Y quiero cerrar fundamentalmente con una
reflexión muy interesante que muchos de ustedes supongo que conocen. La Encuesta Nacional de Salud Mental del año 2015 nos dice unos datos maravillosos, y es que en esta prueba de cognición emocional, que es esta prueba de reconocimiento de rostros a partir de rasgos emocionales, un rostro de tristeza, alegría, enojo, rabia, etc., se aplicó a la muestra representativa que tiene la encuesta y encontró que el 30% de los colombianos son capaces de reconocer la tristeza, o lo que significa es, si damos credibilidad a la muestra y a su representatividad, que el 70% de los colombianos no somos capaces de reconocer la tristeza, que el 90% reconoce la alegría, que somos uno de los países más felices del mundo, pues justamente de repente porque no reconocemos la tristeza del otro, porque hemos tomado una actitud distanciada frente a su tristeza, frente a su dolor, no porque no nos importe. De repente yo te veo que tú estás triste o no, y yo sé que eso es tristeza. El punto es que tal vez no me importa, y que tal vez le digo, pero al final, como podríamos decir en un viejo adagio popular, pues el muerto al hoyo y el vivo al baile, porque no nos vamos a quedar toda la vida llorando a nuestros muertos. Esto es muy interesante porque nos pone en otro nivel, por ejemplo, las categorías de resiliencia. Ver a la gente tremendamente feliz no necesariamente es un sinónimo de resiliencia. Ver a la gente feliz tal vez es una señal de la imposibilidad que tuvo de acercarse a su propia tristeza. Y eso nos plantea entonces, o nos sitúa ante los eventos de dolor y sufrimiento provocados por la guerra en un lugar completamente diferente. ¿Qué deberíamos pensar acerca de la guerra y la violencia política cuando la guerra y la violencia política ha generado un grado de distanciamiento tal que nosotros decimos que que a nosotros no nos ha tocado la guerra? Mentira. A usted también lo ha tocado la guerra. Usted no ha hecho una genealogía de su historia para mirar cómo lo ha tocado. Usted no ha visto cómo llegó su familia a vivir a Bogotá. Usted no ha visto cuántos de sus familiares tuvieron como propósito meterse en las fuerzas militares para encontrar una pensión rápida, aun si eso significaba que podían morir en el intento de conseguir una pensión rápida. Es la única garantía de encontrar un plan de jubilación más o menos decente en este país. Eso solo se explica, a mi modo de ver, fundamentalmente, esencialmente, por el hecho de que hemos tomado una actitud distanciada, pero esa actitud distanciada, insisto, es una postura ante la guerra. Y esa postura habla de que nosotros de alguna manera estamos involucrados. Por lo tanto, la oposición entre compromiso y distanciamiento, entre involucramiento y distanciamiento, no existe. ¿Sí? Podemos estar altamente comprometidos y al mismo tiempo distanciados, como lo hacen muchos psicólogos que atienden víctimas, que están altamente comprometidos, pero que aprendieron a cuidar su salud mental de manera tal que tan pronto termina su trabajo, se desconectan de lo que están haciendo. Pero esto lo logran con entrenamiento en cuidado emocional. Y es necesario, para muchos, es indispensable. Hago mi trabajo con mucha calidad, pero no me llevo trabajo para la casa, no tengo pesadillas imaginándome que Mancuso me está matando. Esto de hecho es una anécdota de uno de los psicólogos que entrevistábamos. Los sueños de los psicólogos era que Mancuso los mataba. ¿Sí? Y cómo no, si después de escuchar estas historias, esto significa que hay un grado de involucramiento muy significativo. Por lo tanto, lo que quisiera pensar fundamentalmente es que esta relación que podemos construir y que podemos determinar entre compromiso y distanciamiento, si rompemos esos dos opuestos, podemos entrever un montón de cosas. La primera es que estamos, como dije, todos estamos de alguna manera involucrados con la guerra, y que la actitud distanciada no es una actitud con gusto, por mil gracias. Esa actitud distanciada es una actitud al mismo tiempo comprometida. Pero también podríamos decir que que la relación entre compromiso y distanciamiento no es tal, y que por lo tanto no podríamos seguir sosteniendo la idea de que por un lado está el activismo y por el otro lado está la academia. Que esa es otra gran consecuencia de la guerra. Y es que hemos supuesto que activista es el defensor de derechos humanos comprometido, que vaya, se pone las botas y se mete al terreno, y ese es el comprometido, y el distanciado es el sujeto reflexivo que desde los salones de la Universidad de los Andes mira y analiza la violencia. No, incluso que mira de forma analítica la violencia desde el aula universitaria o la oficina universitaria está de alguna manera comprometido. Y este sujeto que se pone las botas y está trabajando con la gente en la comunidad también está altamente distanciado por la misma condición de su trabajo. Si rompemos esas dos categorías, compromiso y distanciamiento, empezamos a trazar un puente completamente diferente frente a lo que significa justamente esta relación.
Dado que no somos estatuas pensantes ante la violencia, dado que la violencia nos toca, dado que de alguna manera algo de mí termina involucrado en las experiencias de la guerra, lo que empezamos a hacer después con estas personas que entrevistamos, con estos 170 entrevistados, fue en construir estrategias pedagógicas para compartir esos saberes con otros. Y nos fuimos y armamos un grupo muy interesante, muy variado, entre antropólogas forenses, fotógrafos, periodistas, investigadores académicos, psicólogos y actores de teatro, y armamos unos grupos muy interesantes, y esos grupos nos los llevamos a norte de Santander, a Buenaventura, a Quibdó, y los llevamos y les propusimos a los servidores públicos que trabajan con víctimas del conflicto armado, les dijimos, acá traemos a unas personas muy interesantes que se han formado, que han trabajado durante 20 o 30 años con los contextos de violencia política y guerra, que este es su quehacer, y que les quieren contar cómo han hecho lo que han hecho, qué embarradas han hecho, qué cosas no debieron hacer. Y esto ha sido muy interesante. Elegimos como eje de trabajo la desaparición forzada, porque es un fenómeno que es difícil de así conceptualmente, de comprender y de aprender. Y ha sido una experiencia muy interesante porque con este grupo de diálogo profesional lo que les propusimos a todos es que la posibilidad de escuchar esas historias de dolor y sufrimiento no se lograba a partir de un entrenamiento con un psicólogo, sino con las diferentes maneras de escuchar. ¿Cuáles son esas maneras de escuchar? Escuchar no solamente las palabras, la palabra no es el acto liberador. Escuchar el silencio, escucharse a uno mismo como el otro lo escucha. Entender que la única manera de representar las experiencias de dolor y sufrimiento no es la palabra, y que por lo tanto esto puede aparecer en la imagen, y que a veces la imagen tiene otra manera de representar. Escuchar lo que el cuerpo tiene para decir, escuchar de alguna manera aquello que no tiene correlato en una representación, aquello que atraviesa lo indecible y lo inenarrable, el vacío, la ausencia, el hueco. Y eso nos llevó a preguntarles entonces a estos 5 profesionales cómo podíamos representar y cómo podíamos hablar de habilidades para la escucha, no solamente desde el entrenamiento que podía dar un psicólogo a otras personas, sino desde el entrenamiento que podían dar otros profesionales. Y por eso nos llevamos a una psicóloga, a una antropóloga forense, a un fotógrafo, un periodista y un actor de teatro, y a todos esos 5 saberes, y un investigador académico, son 6. Y esos 6 saberes confluidos dijimos, bueno, hay diferentes maneras de aprender a escuchar. Vamos a aprender a escuchar no solamente con el psicólogo, que sabemos escuchar algo, algunos sabemos escuchar algo, otros no sabemos tanto, pero empecemos a escuchar desde otro lugar. ¿Cómo escucha un fotógrafo, por ejemplo? ¿Qué escucha un periodista y cómo narra la violencia, por ejemplo? ¿Cómo narrar la violencia sin adjetivarla, por ejemplo? ¿Alguna vez se han preguntado cómo narrar una historia sin adjetivos? Eso es lo que nos proponían los periodistas, por ejemplo. Y ahora estamos justamente trabajando en esto, pero sobre una pregunta aún más interesante. Estamos trabajando, esta es la página del proyecto que se las dejo allí para que la puedan visitar. Ahora estamos trabajando en un reto aún más interesante, y es cómo escuchar una voz infantil impactada por el conflicto, que está Jenny, que también está trabajando con nosotros justamente en ese reto. ¿Cómo podemos escuchar las voces de niños y niñas que han vivido experiencias del conflicto? Porque no es lo mismo escuchar la voz del adulto que escuchar la voz del niño. Y escuchar la voz del niño o de la niña implica cuestionar nuestros referentes de escucha adultocéntricos y empezar a escuchar que las experiencias de los niños se narran a veces en otros referentes conceptuales que no son por los que pasa nuestra experiencia adulta. Y en esa experiencia, otra vez le propusimos al psicólogo, al forense, al actor de teatro, al periodista y al que me haga falta, yo no sé cuál decía, a todas estas profesiones les propusimos: explíquenos usted, que lleva 20 años trabajando con violencia con niños, explíquenos usted cómo representaría la violencia, usted cómo representaría la guerra, usted qué habilidades ha aprendido a hacer para escuchar a un niño o una niña. Y esto creo que ha sido muy interesante porque nos ha permitido justamente formular que la ética de la escucha es una disposición relacional, que la ética de la escucha es una postura política, que la ética de la escucha es una postura también que atraviesa un ejercicio de autorreflexividad centrado en nuestro propio cuerpo. Podríamos decir que la ética de la escucha se trata fundamentalmente de
entender ese testimonio de esa persona a la que le suceden las cosas como decía Virginia Woolf. Esa persona que de alguna manera ha vivido cosas indecibles y inenarrables y que guarda una cierta distancia también incluso con su propio dolor y su propio sufrimiento. Yo dejaría hasta acá y les doy muchas las gracias y pues pasamos ahora ya a conversar con Miguel. Muchas gracias. No sé dónde debo ubicarme para responder. Yo creo que acá para que te vean, lo cual es complejo. Bien. Bueno, pues ante todo muchas gracias, Juan Pablo, por tu conferencia. Yo voy a comentar solo muy puntualmente unas cosas. Creo que pues lamento, digamos, las dificultades tecnológicas. Creo que nos van a quitar tiempo para conversar. Pero bueno, no deja de ser alentador que la tecnología falle. Mientras la tecnología esté sujeta a contingencias, creo que la humanidad tiene una esperanza. Me gustó mucho el planteamiento tuyo, me parece muy pertinente. Y a finales del año pasado conversaba con un colega que seguramente el 2017 y la mitad, al menos del 2016, fue el año de la justicia transicional, y que seguramente 2018 sería el año de la memoria. Creo que ya empezamos a ver efectos de eso con la creación de la JEP, con la Comisión de la Verdad, y creo que tal vez no hemos dimensionado como sociedad los efectos que va a traer las cosas que vamos a empezar a escuchar, que ya empezamos a escuchar. Y que eso creo que va a tener unas consecuencias muy potentes en nosotros como sociedad y en el tejido social de los colombianos. Voy a nombrar rápidamente algunas cuestiones que mientras yo oía y antes cuando leí la conferencia me llamaron la atención. Primero, la cuestión de que hablar de uno mismo es algo extraordinario, me parece interesante eso. Que Levinas planteaba mucho esta cuestión que yo sentía en tu texto y sobre todo hoy cuando hablabas de la necesidad de hacerse sensible al otro, ¿sí? De exponer la piel a la herida del otro, decía Levinas, ¿sí? Y también me acordaba mucho a Walter Benjamin, ¿sí? Y hay un momento en el que Ricardo Foster, que es un estudioso de Benjamin, evocando a Benjamin, dice lo siguiente: sin el esfuerzo de la rememoración, sin volver a escuchar las narraciones olvidadas, sin auscultar lo no pronunciable del lenguaje, el destino cierto es la barbarie. Probablemente se siga realizando y sigamos perdiendo la oportunidad de recordar aquello que olvidamos. Pero, dice Benjamin, como la historia no es solo y puramente una acumulación necesaria, homogénea y lineal de acontecimientos que nos llevan hacia el futuro, sino que la historia es sorpresa, inquietud, estado de catástrofe, estado de decepción, tal vez sin garantías. Este sujeto desarmado, perdido de sí mismo, expropiado, fragmentado, puede encontrar en el otro, como dirá después Levinas, una oportunidad. Y creo que hay una oportunidad para el otro si cuando le ofrecemos esa escucha la ofrecemos bien. Otra cuestión que está central en tu texto, y lo nombrabas hoy, cerrabas con eso, es el punto medio entre el acercarse y el distanciarse. ¿Cuál es el punto de eso cuando yo me encuentro con el otro? Me acordaba que es el poeta Horacio hablaba de la mediocritas aurea. La palabra mediocre significa el punto medio perfecto, ¿sí? Pero me parece interesante también que tú planteabas que en algún punto pues es una oposición que puede superarse un plano mayor. ¿Sí? Es posible que toda relación humana tenga sus propias tensiones de cercanía y distanciamiento. Y parece que tú planteabas como un otro modo de estar con el otro que permitiera una profunda cercanía y un profundo distanciamiento. Es el modo, como yo entiendo, del dispositivo que inventó Freud, con las variaciones que ha tenido eso, con las diferentes aplicaciones que ha tenido, pero yo creo que la apuesta de Freud era una relación absolutamente íntima,
absolutamente sentida y a la vez con una distancia absoluta, ¿sí? Nosotros corroboramos en la clínica que no necesariamente a alguien que nos consulta le sirve que estemos íntimamente afectados o conmovidos por lo que le dice. Eso no necesariamente es lo que se quiere. Yo creo, digamos, por lo menos desde un terapeuta, yo me imagino un terapeuta como alguien deseante, alguien que siente, alguien que está involucrado en lo que hace, sin que eso implique, digamos, un involucramiento, digamos, que no sea el ideal para ese encuentro con el otro. Me hacía pensar también, y tú lo decías, que bueno, los psicólogos, o digamos al menos la psicología, ha ido desarrollando un saber sobre la escucha. Creo que eso es pertinente para otros campos. Tuve hace poco la buena experiencia de que un grupo de periodistas me buscaron inquietos por esto. Nosotros vamos a campo, hablamos, le pedimos al otro que hable, pero muchas veces no sabemos si hacemos daño cuando preguntamos, y muchas veces salimos nosotros mismos afectados y no sabemos qué hacer con eso. Creo también que el ejercicio de la escucha, y no solo el de la pregunta, implica cuestionar el yo interior. Y creo que sí es pertinente para alguien que elige trabajar con víctimas, ir a un lugar donde hubo una masacre, pedirle al otro que hable, tener por lo menos una respuesta mínima de por qué ha elegido eso. ¿Por qué de todos los oficios posibles, o digamos en la psicología siendo una disciplina que permite ocuparse de tantas cosas, por qué yo elijo ir a este municipio donde masacraron gente y hablar con personas que han tenido la peor experiencia de sus vidas? ¿Yo por qué elijo eso? ¿Sí? Y en última, es que es una pregunta también que le interesa al psicoanálisis, ¿cuál es la satisfacción que traigo yo de eso? ¿Sí? ¿Qué me convoca a mí a estar en ese lugar? ¿Un ideal redentor, o masoquista, o sádico? Digamos, que es en última lo que está en juego para mí. Ahí. Hay una cuestión que me parece interesante, siento, en lo que tú nombras acerca del diagnóstico de estrés postraumático y de trauma vicario y resiliencia vicaria. Me parece que hay una crítica tuya a eso. Y si lo entiendo bien, la crítica es por el modo como generaliza en un diagnóstico lo que son más bien respuestas absolutamente singulares, de uno a uno, frente a unos acontecimientos potencialmente traumáticos. En el texto que me enviaste decías el trastorno de estrés postraumático como una suerte de forma generalizada de respuesta a los contextos de violencia. Estoy de acuerdo que la experiencia del trauma es una experiencia absolutamente singular y que se nos pierde de vista al sujeto fácilmente en el diagnóstico. Cuando a través del diagnóstico yo supongo de entrada unas cosas del otro que me permiten o que me impiden acercarme a lo que realmente es nuestro interés, que es ese sujeto que en un momento histórico, social, vital, determinado, tiene esa experiencia. Muchas gracias, es muy inspirador escucharnos en esta mañana. Tengo una pregunta concreta con esto que tú planteas. A ver, ¿cómo sería en esa relación compromiso, distanciamiento, activismo, academia, plantearnos, digamos, hoy en Colombia el problema de la memoria? Sabemos no es un problema que se remite al tema del manejo del pasado. Es un tema que nos remite necesariamente a cómo irrumpe en el presente y a cómo permite una configuración de futuro. Yo me pregunto cómo, digamos, cómo pensar este escenario de la memoria cuando escuchamos también a la gente cansada de repetir y de decir si yo fui victimizado, si yo esto. Hay un tema con la justicia que es importante. Y es que en Colombia, digamos, habría que hacer una distinción con otros procesos de memoria, y es que es tan sencillo como que basta ya no es lo mismo que nunca más.
Y entonces en ese escenario, ¿cómo pensamos nuestra propia participación en esto cuando el escenario problemático de, como de la memoria es de volver como sin poder salir de un hoyo? ¿Cómo pensamos esa relación con la justicia y con este escenario que es que no, la violencia no para? Entonces los psicólogos no solo trabajamos con gente que sufrió en otro momento, estamos todos sufriendo también. Digamos, un poco yo pensaba en la imagen de tu amiga, la defensora de derechos humanos, y yo decía, bueno, también es que cuando uno está metido de cabeza, uno sabe que no es un acto de todas formas de alguien al que le pasó, sino que uno sabe que en este mismo instante, mientras hablamos, hay otras cosas que ocurren. Entonces, en ese escenario, ¿cómo pensarse este tema? ¿Alguien más que tenía una pregunta? Sí. Digamos, muchas gracias. Me parece que hay una cantidad de asuntos muy finos allí. Yo pienso, al escucharte, particularmente aquí Juan Pablo, que podría haber una distinción, incluso con lo que acaba de decirnos Marcela. Me parece que hay intenciones políticas que yo siento como que hay un llamado a que las intenciones políticas consideren, por ejemplo, señalamientos como los que hace Miguel. Y es toda expresión lingüística narrada o relatada de un sufrimiento incorpora entonces una ética de la escucha de acuerdo a la intención política, por ejemplo, que tendría la memoria. Porque creo que hay distintos contextos y distintos escenarios de narración que no todos tienen la misma intención. Sin ninguna duda todos deben ser considerados y compartidos con los momentos, digamos, de daño, sin ninguna duda. Pero creo que habría que pensar tal vez que hay que interrogar de manera diferente a los distintos escenarios y a los distintos actores, porque creo que hay contextos diferenciales en relación con eso y con el poder de la palabra misma. Y yo creo que la psicología también ha recorrido un camino grande, no solo, digamos, ensimismado de psicólogos con psicólogos, sino, por ejemplo, en el construccionismo social, que desde el final del siglo pasado se dedicó a explorar a la persona del terapeuta, ¿no? Y hacer estos procesos entendidos, que son procesos simultáneos, donde la indagación jamás es inocua, ni la pregunta tampoco es ingenua, sino que la pregunta también afirma. Entonces, digamos que lo que he entendido de eso también es que, como decía Miguel, es clave como ese ordenamiento del setting, ¿sí? Para saber qué palabra se acoge y con qué intención se interroga. Una cuestión de compromiso, que quedé un poco sorprendido porque me pareció bastante cognitivizado, por decirlo así, cuando hay esa distancia. Y no sé hasta qué punto eso, lo estamos hablando de compromisos distintos en función de distancia, no es la misma cosa. Entonces quedé como con la duda de si nos puedes tal vez hablar un poquito de eso. Arranco porque pues, son muchos para Vale. Y intento además articular con varios de las de Miguel, que son también varios. Yo quiero tomar una imagen que tal vez para mí es más interesante y es la columna de Claudia Morales, todo el silencio, del cual creo que hay algo tremendamente potente que creo que muy pocas personas pudieron reflexionar sobre eso, y es el lugar que tiene el silencio como testimonio. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Porque el lugar del silencio es un lugar que es poco común cuando estamos hablando de testimonios. Cuando pensamos en memorias estamos hablando de que la persona me cuenta su experiencia, como sea, mapa de cartografía social. O sea, al final la metodología en este sentido no es muy significativa, ¿sí? Yo sé que alguien va a decir, no, pero sí es significativo. Sí, pero para estos efectos no. Ya sea la metodología más participativa, cartografía social, metodologías basadas en la educación popular, estas cosas bellísimas que se construyeron a finales de los 70 y que nos llegaron por Lola Sendales, Germán Mariño en su momento, los pioneros de la educación popular acá en Colombia y en varios lugares de América Latina. Independientemente de eso, lo que tenemos es que el silencio no es considerado una forma de narración, y eso digamos que inscribe mucho la producción, los contextos de producción de memorias centrado fundamentalmente en la palabra narrada, pero se basa también sobre la idea popularizada por la psicología de que la palabra es el acto liberador por excelencia. Yo comparto que en efecto, si uno mira
del enfoque psicosocial en Colombia, con todas sus derivas. Uno de los grandes aportes que ha hecho la perspectiva psicosocial en los contextos de violencia política es que la gente no narra solamente a través de las palabras, narra a través del tambor, narra a través del río, narra a través de la montaña, del árbol, de un montón de cosas que también tienen memoria. Pero eso es tremendamente chocante con los dispositivos epistemológicos de la psicología más positiva en términos clínicos, del positivismo, quiero decir, más cognitivo-conductual, porque la psicología cognitivo-conductual no le da ninguna entidad ni a la montaña, ni al río, ni a esto, ¿sí? Le da un lugar como parte de una representación cognitiva de ese lugar, pero no le da una entidad. Y resulta que nuestro contexto, nuestro contexto pluriétnico y multicultural, en Colombia la montaña y el río también fueron impactados por la violencia y tienen un lugar fundamental en la construcción de la gestión emocional. Y esto, digamos, que rompe como la posibilidad de pensar en qué medida necesitamos, y retomo algo que decía Miguel, necesitamos en efecto equipos entrenados para esto, no entrenados para coger el trastorno de estrés postraumático solamente, porque tenemos muchos equipos que se entrenan en habilidades clínicas para entender qué hacer en caso de trastorno de estrés postraumático. Pues resulta que le llega a la señora que le dice, ay Dios mío, pero usted cómo me va a decir que tengo eso, de por Dios, ¿yo qué hago con eso? Porque esa categoría diagnóstica no tiene mucho sentido en muchos contextos, y quiero explicar rápidamente por qué. El trastorno de estrés postraumático funciona muy bien cuando una persona, por ejemplo, en este salón, escucha que se cierra la puerta y se tira al piso porque siente que lo están bombardeando nuevamente. Ahí tenemos una evidencia de un trastorno de estrés postraumático, se está reviviendo nuevamente la experiencia. Bueno, vayamos a Tumaco, yo acabo de llegar de Buenaventura, pero vayamos a Tumaco, mi equipo llegó de Tumaco hace poco del proyecto que estamos haciendo, y en Tumaco, pues los niños con los que estamos trabajando en Tumaco escuchan que se cayó una bandeja y todos se tiraron, fue que se estalló un yogur, ¿sí? Una cajita de jugo, ¿verdad? Entonces la cajita de jugo el niño la presionó y se estalló, y todos se tiraron al piso y se tiraron despavoridos. ¿Tienen esos niños trastornos de estrés postraumático? ¿Están reviviendo nuevamente las experiencias del bombardeo? Pues no, lo que pasa es que ayer también hubo varias personas que asesinaron a otras y que dispararon y suenan igual que la cajita de jugo. Entonces, sí, necesitamos equipos entrenados, pero equipos entrenados para acoger y entender las dimensiones amplias de lo testimonial en Colombia. Y entender que, por ejemplo, el silencio también testimonia. Y en parte la pasión de la memoria, de los estudios sobre memoria en América Latina, pues le ha dado un lugar irrelevante al silencio y a otras formas de representación y de gestión emocional que están asociadas o que están distanciadas de la palabra escrita o de la palabra narrada. Y eso hace que cuando vamos a mirar la justicia, pues vamos a mirar en efecto, en relación con tu pregunta, pues que en esos contextos no puede haber justicia posible porque el que está cogiendo la palabra del otro no está entendiendo qué es lo que está diciendo esa narración del otro, o esa palabra, o ese silencio del otro. Y eso creo que pasa con el artículo de Claudia Morales. Pasa fundamentalmente que no entendemos lo que ella dijo. Ella está reivindicando el lugar del silencio como una estrategia narrativa. Eso suena raro porque para nosotros el silencio es el silencio. No digo para los psicólogos, para nosotros como sociedad. Seguramente la gran mayoría de nosotros como psicólogos entendemos que el silencio es otra cosa. Bueno, ¿cuántos psicólogos están realmente acompañando equipos de trabajo, por ejemplo, en las comisiones de memoria? ¿Sí? ¿Cuántos psicólogos entrenaron a los equipos del Centro Nacional de Memoria Histórica? Ninguno, se los aseguro, he trabajado con ellos. Les preguntamos a los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica qué recursos para la gestión emocional tienen. Los que van aprendiendo sobre el camino, porque no tienen ninguno. ¿Qué estrategias de protección emocional tienen ante los eventos que escuchan? Ninguno, porque no lo construyeron cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica está terminando su mandato, sacaron una caja de herramientas hace 1 año y medio para el cuidado de los equipos. Pues ya para qué, pues los equipos ya terminaron de trabajar y tenemos un montón de egresados de la Universidad de los Andes, del externado, un montón de carreras que están impactadísimos por las historias que escucharon, que quedaron completamente fundidos y que están completamente desestructurados de esa relación. Pero incluso esto tiene que ver aún más con la burocracia. Acuerdos por la Verdad, que es un área del Centro de Memoria Histórica, o Unidad para las Víctimas, Unidad de Valoración de Casos. En la Unidad para las Víctimas, al igual que en la Red de Solidaridad Social en el año 1997 y de ahí en adelante, había que valorar en qué medida una víctima era una víctima. Y esa labor la hacen unos equipos de abogados o de psicólogos o de
profesionales que están trabajando. Esas personas están trabajando en una bodega de un call center en la autopista El Dorado, ¿sí? En la calle 26, es una autopista, una bodega gigantesca, y son contratados no por la unidad, no por el Centro de Memoria Histórica, sino por obviamente como todo en el Estado colombiano, por un tercero, es tercerizado. Y son contratados por contratos de 3 meses, en el que les dicen que tienen que valorar 15 casos al día, 15, no sé, 10, lo que sea. Ellos no ven a la persona, ellos tienen el caso, tienen el reporte del caso, lo valoran y determinan si esa persona es víctima o no es víctima. Eso pasa desde la red de solidaridad social. Esa es la valoración que hay. Esas personas están profundamente afectadas por lo que escuchan, porque es que no están, ojo, el operador que trabaja en esto es el mismo operador de Claro. Es en serio, no es un chiste. O sea, es el mismo operador que se encarga del call center de Claro de atender la llamada y tiene la misma lógica de funcionamiento. Atienda tantas PQRs, atienda tantas valoraciones de historias de víctimas, pero son historias de violencia sexual o de masacre, entonces las valoran, van valorando, y si no hacen las 15, ese día entonces le hicieron 14, al otro día tienen 16. Y si, obviamente no van a hacer las 16 al otro día, entonces al otro día le quedan 20. ¿Qué tenemos acá? Que las personas están profundamente impactadas solamente por hacer ese trabajo sin el contacto cara a cara, sin viajar a ningún lugar. Y son psicólogos, la gran mayoría son psicólogos los que tienen que hacer valoración de víctimas, lo que se llaman los acuerdos por la verdad. ¿Qué habilidades tienen los psicólogos que llegan allí, las que aprendieron la carrera, que son insuficientes para entender lo que está pasando allí? Se los aseguro que son completamente insuficientes. Y eso es lo mismo que pasa con el psicólogo que mandamos de organizaciones o instituciones que mandan a trabajar al sur del Caquetá y le dicen, listo, vaya mijo, vaya atienda las víctimas, y resulta que es la imagen que les decía, es la imagen del psicólogo o la psicóloga llorando y las víctimas consolándole, diciéndole como, no, mijito, o sea, no, de verdad. Esto también creo que se recrea en una imagen que nos contaba una artista fotógrafo que se llama Erika Díez. Nos decía que hizo un trabajo en el nordeste antioqueño, y un grupo de psicólogas hicieron un trabajo muy interesante para ellas, en el que creían que haciendo un entierro simbólico del familiar iban a ayudar a la desaparición, al duelo de la desaparición forzada del familiar. Obviamente esto no tiene sentido, pues no tiene sentido porque no saben qué es la desaparición forzada, porque los psicólogos de este país no saben qué es la desaparición forzada. Y se los aseguro que no lo saben porque me la paso entrenando psicólogos y lo primero que les digo, ¿y usted qué haría en la desaparición forzada? Ay, pues bajarle las expectativas de que está vivo y hacerle creer que está muerto. Ay, por Dios, o sea, ¿usted dónde se formó? Empecemos por ahí, ¿sí? Y nos contaba esta artista que unas chicas, estudiantes de psicología, llegaron con un proyecto del entierro simbólico del familiar. Y los familiares lo que le dijeron a la chica era que le iban a ayudar con la tesis, entonces le dijeron, no, pues yo le ayudo con la tesis, hagamos el entierro simbólico, eso no me sirve para nada, pero pues yo sé que usted necesita la tesis. Ese es el grado de intercambio que estamos teniendo. ¿A quién le sirve esto? ¿A quién le está funcionando esto? Y no solamente en términos de justicia. En términos de justicia tenemos una duda impresionante, estos testimonios no resuenan en el aparato judicial. Masacre de Trujillo, por ejemplo, informe de la masacre de Trujillo dice explícitamente que hay una responsabilidad de las fuerzas militares de la Armada en la comisión de la masacre. Y las víctimas tenían la expectativa de que eso iba a resonar un montón en la justicia. Pues no, eso no sirvió para nada y las víctimas estaban indignadas con el Centro de Memoria Histórica, sin razón obviamente, porque ellos creían que eso iba a servir. Pues no sirve, no tiene ningún sentido. Entonces, de alguna manera yo creo que sí es necesario entender que lo que estamos pensando, yo sí creo que tiene que ver con la escucha fundamentalmente, en el sentido de que no estamos reconociendo la potencia que tiene la narración del otro, ni la narración en perspectiva colombiana. Y insisto, sí, esto, el enfoque psicosocial, que es un enfoque pequeño, minoritario en los departamentos de psicología de todo el país, el enfoque psicosocial desde hace mucho tiempo viene diciendo, sí, pues, pero preste la atención al tambor, preste la atención al movimiento. Esto es también anecdótico. El primer equipo de psicólogo, psiquiatra que llegó a Bojayá, esto se lo cuento a mis estudiantes, ya lo saben de memoria, primer equipo de psicólogos y psicólogas que llegó a Bojayá, que no fue el de la Universidad Nacional, sino fue el de una organización internacional, tan pronto llegó, no entendía por qué la gente se sentía mal después de hablar con ellos, ¿sí? Porque estaban brindando atención.
Y no pues sino hasta un tiempo después que se dieron cuenta pues que la gente no tramita los duelos de manera individual, sino de forma colectiva. El equipo de la Universidad Nacional, liderado por Marta Bello y por Costanza y por Belki, por este equipo que son trabajadoras sociales, háganme el favor, y trabajadoras sociales, lo primero que lograron entrever es que les tocaba entender que era un alabado, que era un walí, que era un arrullo, para entender cómo brindar atención emocional. ¿Cuántos de nosotros en psicología nos formamos en alabado y gestión emocional? No, pues ¿con qué nos vamos a formar en eso? Pero nos estamos formando en Colombia, estamos brindando atención para víctimas del conflicto armado colombiano, no para víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y ahí hay una gran diferencia. Nosotros vivimos en la idea de la reconstrucción de la Segunda Guerra, que es lo que nos llega como herencia bibliográfica, que es lo que leemos todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? No es lo mismo, fin de la Segunda Guerra viene reconstrucción, fin de la guerra, reconstrucción. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Fin del conflicto, pero el conflicto sigue todo el tiempo de manera constante. Por lo tanto, no podemos acoger todas las herramientas que nos llegaron de la Segunda Guerra Mundial, porque no estamos en un escenario de reconstrucción todavía, o estamos reconstruyendo más bien en medio del conflicto, y el conflicto sigue, y por eso nuestros pacientes los matan. Y eso significa entender bajo otra dimensión este lugar. Y algo más, digamos, frente a lo que aparece allí. Yo creo que en efecto el trastorno de estrés postraumático es este heredero de la Segunda Guerra Mundial. Guillermo Fasano y Reichmann hacen la caracterización de cuándo aparece la categoría de trastorno de estrés postraumático, y un viejo psiquiatra muy conocido pero muy impopular durante mucho tiempo que se llama Derek Summerford, es el primero que critica el trastorno de estrés postraumático cuando ve cómo lo aplican de manera indiscriminada en Palestina, ¿sí? Y los palestinos dicen, no, pero es que eso no tiene que ver conmigo, o sea, yo no me siento referenciado con esto, esta categoría no tiene que ver conmigo. Bueno, eso mismo le pasó a la única psiquiatra que acompañó al equipo de la Universidad Nacional de Trabajadoras Sociales en Bojayá, que ella empezó a darse cuenta que esa categoría no resonaba, no tenía sentido. ¿Qué pasa ahí? Que no tenemos solamente que escuchar lo que el otro tiene que decir, lo que tiene que decir de su evento violento, de cómo lo vivió y demás, sino que tenemos que escuchar incluso cuáles son sus estrategias para gestionar emocionalmente sus pérdidas. Y esa escucha está en otro nivel, pero es una escucha que tiene que ver con esto. Y para responderte lo del compromiso, creo que sí lo conté, pero lo explico, y es que justamente estas dos categorías son dos entidades que definen claramente opuestas, de forma muy opuesta el compromiso y el distanciamiento. Así como comprometerse significaría distanciarse, y en parte lo que Norbert Elias es un sociólogo, escribe un ensayo muy bonito que se llama Compromiso y Distanciamiento, y termina diciendo, mire, estar comprometido no es estar distanciado, no es lo opuesto a estar a la distancia, y estar distanciado no es estar comprometido, se puede estar al mismo tiempo en uno y otro lugar, pero esa oposición clásica ha significado que supongamos siempre que el que toma distancia es porque no tiene ningún grado de involucramiento. Entonces, yo lo que creo es que en efecto tenemos un grado de involucramiento total, cotidiano, habitual en los contextos de violencia, pero que las estrategias para entender cómo aproximarnos, cómo situarnos ante esos eventos están altamente limitadas. Y comparto, la psicología tiene mucho que decir, pero a veces la que se ha impuesto para decir algo frente a esto es la heredera de este canon epistemológico, que es el de la psicología clínica norteamericana, que nos habla mucho del trastorno de estrés postraumático, del PTSD. De hecho, ni siquiera le llaman trastorno, le llaman PTSD. O sea, esto es muy llamativo. La gente cuando habla de esto no le llama TEP, le llama PTSD. ¿Sí? Esto ya es una señal de cuán hegemónico es la manera como se plantea esto. Para muchas personas esto no hace sentido. No hace sentido porque el trastorno de estrés postraumático alude a otro contexto esencial. Simplemente una reflexión, comparto que en efecto el hablar de sí mismo, decía Miguel, no es una cuestión inofensiva, decía. Yo creo que sí, en efecto, y frente a la posibilidad, si el problema es la pregunta o no la pregunta, pues a veces es una cuestión de entender el contexto de producción. Mi clase de ética de antier, jueves, ética profesional acá en la universidad, una estudiante decía, es que yo le hice una pregunta inocente a una señora y le dice, cuéntame por qué llegaste a Barranquilla, por qué te viniste de Barranquilla.
y la señora entró y contó un montón de cosas que ella no esperaba que pudiera narrar. Eso nuevamente es una actitud altamente distanciada del contexto colombiano, porque uno sabe que a veces las historias de por qué viajé de un lugar al otro no son simplemente historias de paseo, como decía José Julio Gaviria acerca de los desplazados. Los desplazados no son viajeros, ¿sí? Entonces, cuando yo digo simplemente, cuéntame por qué viajas, por qué viniste de Barranquilla a Bogotá, estoy preguntando por el desplazamiento, estoy preguntando por las pérdidas, por los duelos, por la tierra, estoy preguntando un montón de cosas. Y entonces esa pregunta aparentemente inocente atraviesa un montón de situaciones y contextos, de la misma manera que a veces preguntar simplemente por quién eres tú y qué haces aquí, abre un montón de abismos insondables a veces acerca de las emociones. Dejaría acá porque es que tengo un montón de cosas que contar frente a lo que se ha dicho, pero quisiera más bien escucharlos también ustedes. Si vamos a hacer un espaciocito de unos 10 minutos más para que recojamos inquietudes o comentarios que ustedes tengan y también les demos oportunidad, bueno, a Miguel y a Juan Pablo de hacer sus propias conclusiones y que pues podamos cerrar y podamos seguir disfrutando de nuestro sábado. O empezar a disfrutar de nuestro sábado. No, ya empezamos. Yo creo que sí. ¿Pregunta? ¿No? ¿No tiene? No. ¿Pero tú? Yo quisiera comentar algo alrededor de lo que tanto Juan Pablo acaba de señalar, pero que también creo que se deja ver a partir de las intervenciones de los dos, respecto al desafío que esto encara en la formación a muchos niveles, porque creo que cuando uno piensa en la formación está pensando en lo que es el espíritu formal de una universidad, lo que significa el plan de estudios, las actividades académicas, etcétera, etcétera, o la formación posgraduada y demás. Pero creo que esto también convoca un asunto fundamental relacionado con la disposición actitudinal y personal para encarar todas estas realidades. O sea, esto no es un asunto únicamente de entrenamiento en habilidades o en técnicas. Esto convoca a los seres humanos que están detrás de todos esos dispositivos y que obviamente requieren como seres humanos un soporte fundamental, y eso también es formación. Llamar simplemente la atención sobre la necesidad de desligar la idea de formación de los planes de estudio, de la formación de especialización o de la formación de educación continuada, a todo lo que eso significa en la pregunta fundamental de cada uno de nosotros, por nuestros propios dolores, por nuestro propio relacionamiento con la guerra, de la que hemos sido víctima, objeto, a la vez, tal vez en algún momento hasta victimario, de alguna manera. Entonces creo que ese es como un punto que para mí es relevante, porque eso yo creo que convoca a cualquier profesional, pero no tengo duda que un profesional de las ciencias sociales y específicamente un psicólogo tiene que hacerse esa pregunta, y no solo hacerse la pregunta, sino además responderla, por el camino y la vía que cada uno privilegie, porque pues evidentemente también no hay un único camino para que eso tenga curso, pero sí creo que es una obligación ética y moral hacerse esa pregunta y trabajar por la respuesta de esas preguntas. Yo quisiera hacer un comentario sobre esto que estábamos hablando con Miguel mientras esperábamos para iniciar, y es esto que tú señalas es el cuidado de sí, ¿sí? Que a mí me parece que está muy bien retratado por Michel Foucault en un texto que aparece bajo el nombre de Tecnologías del Yo, y en el que en sus indagaciones vuelve un viejo texto del que les hablé ahora hace un rato, que es un texto de Filón de Alejandría, que habla de esta comunidad que se llamaban nada más y nada menos que los terapeutae, termina como en una E, que son los terapeutas. Estos terapeutas, se llamaban así en griego, eran personas que se dieron cuenta que la única manera de que era una comunidad que no se vanagloriaba en esta experiencia de comer y darse grandes banquetes alimenticios, sino en darse grandes banquetes espirituales. Y eran comunidades que se basaban fundamentalmente en la vida ejemplar. Es decir, que se cultivaban a sí mismos sobre la idea de que ese conocimiento de sí, ese cuidado de sí, era la base fundamental para poder ayudar al otro, ¿sí? Y esto
creo yo que lo he conocido, le he contado a Miguel, lo he conocido de una manera muy singular en Quibdó y en Buenaventura. En Quibdó y en Buenaventura conocí una experiencia maravillosa de un grupo de mujeres que fueron entrenadas por la Universidad de Chicago en habilidades terapéuticas de primeros auxilios emocionales, y en este proyecto se formaron, se entrenaron, lo aprendieron además muy bien. O sea, no fue con esta idea equivocada de la formación de formadores, el efecto bola de nieve, que a mí me parece muy equivocado en estos casos, sino que fue la profesora de la Universidad de Chicago que fue a entrenarlos a Buenaventura y Quibdó a entrenarlos a estas mujeres, y estas mujeres aprendieron un montón de técnicas para ayudar a otros. Nosotros con una psicóloga acá de los Andes evaluamos ese proyecto, pero lo evaluamos de una manera comprensiva. Y lo que encontramos es que la mayor transformación que había tenido ese proceso de entrenamiento en habilidades terapéuticas no había sido solamente lo que incidían ellas brindando ayudas a otras personas igualmente víctimas, sino el grado de conocimiento de sí y de aprendizaje sobre técnicas del cuidado de sí que habían conseguido estas mujeres. Estas mujeres, a través de las herramientas terapéuticas, no entendieron mejor al otro, sino que fundamentalmente se entendieron mejor a sí mismas. Y eso les permitió brindar una ayuda de mejor calidad al otro. Entonces la pregunta pasa, y esto creo que es muy acertado en lo que decía Miguel, es que al final se trata de un conocimiento de sí, ¿sí? Se trata del cuidado de sí mismo. Si vamos a preguntar sobre la escucha no se basa en qué preguntas hago, qué digo, cómo lo digo, sino en un mayor grado de conocimiento de sí, porque eso es lo que me permite situarme en un lugar diferente. Es el cuidado de sí lo que habilita la posibilidad de preguntarme por el otro, y es un conocimiento de mí mismo justamente para saber qué preguntar, cómo preguntar. Ahí sí aparece después el cómo preguntar. Pero cuando yo me indago por mí mismo, cuando yo con mis practicantes estamos en Buenaventura, Quibdó y Tumaco justamente haciendo un proyecto, y ellas llegaron con un montón de cuestionamientos maravillosos porque eran solamente cuestionamientos acerca de sí mismos, acerca de sus propios privilegios, acerca del sentido de los proyectos de las organizaciones internacionales y humanitarias, acerca de la utilidad de para qué sirve preguntarle un montón de cosas al otro, así sea a través de el mapa y la cartografía y la metodología muy participativa. Ellos decían, pero yo no entiendo, o sea, la gente siento que necesita otra cosa y yo lo único que le estoy diciendo es cuéntame cuál es el contexto de tu municipio, y yo siento que no estoy haciendo nada. Ese nivel de indignación, ese nivel de preocupación, esa sensación de inseguridad que sintieron en Tumaco, porque pues no les pasó nada, pero sentían que estaba la violencia todo el tiempo. Esto que sintieron los estudiantes es una pregunta por el sí mismo que pregunta, por el sí mismo de la escucha. Y entonces ubica la reflexión en otro lugar. ¿Qué tengo yo que preguntarme acerca de mí mismo y qué tengo que cuidar de mí mismo para poder aproximarme a la historia del otro? Entonces, para mí creo que es el punto fundamental un poco de todo esto. Miguel, ¿qué quieres? Sí, dos cosas, digamos, que resuenan mucho para mí en las preguntas que hacen y en tus respuestas a esas preguntas. Por un lado, cuando tú preguntabas el tema de la memoria, como algo que no es solo algo pasado, sino presente, futuro también. Yo creo que es muy importante entender, o como poner la reflexión también que pensamos cuando hablamos de hacer memoria, ¿sí? Y yo creo, mi opinión, digamos, frente a la situación de Colombia, yo creo que ganamos si renunciamos a la idea de escribir la memoria de lo que sucedió. ¿Sí? Creo, digamos, que intentar escribir la memoria o la historia siempre tiene efectos segregativos. Tú contabas la experiencia de este lanzamiento del libro, del Centro de Memoria. Encontramos eso todo el tiempo. Alguien que vivió esas experiencias va a esos libros y dice, aquí no estoy yo, aquí no está mi historia, ¿sí? Porque si se plantea eso, que hay un filósofo italiano que es Giorgio Agamben, en Lo que queda de Auschwitz, comenzaba diciendo, digamos, que uno de los efectos que tuvo los juicios de Nuremberg negativos va a ser creer que se había saldado, digamos, la cuestión con los nazis, que esa cuestión. Pero hay algo de la historia que no termina de escribirse nunca, ¿sí? Y yo creo que hay algo de la escucha que apunta justamente a eso,
que no cesa de no escribirse, por decirlo en términos lacanianos. Y yo creo que es una pregunta, ¿cómo hacemos para entrenarnos como psicólogos para escuchar la diferencia del otro y no lo que ya anticipamos que vamos a encontrar? Es muy complicado cuando decimos vamos a hablar con víctimas y ya tenemos una idea de que son las personas de estas características que les pasó esto. Y que viven lejísimos además, porque la víctima no es la acá. La víctima está en Quibdó, en Tumaco, Buenaventura. Y Acá también hay una cantidad de cosas, exactamente, y creo que es un entrenamiento muy particular de cómo oigo yo lo diferente del otro, ¿sí? Que puede haber tenido una experiencia, un modo de hacer con esa experiencia completamente inédito para nosotros, ¿sí? Que, digamos, como alguien formado en una escuela particular puede ser sensible, por ejemplo, como decías tú, al dolor del río, del animal, y ayudar con el otro a construir su propia solución. No sé si vieron la película Ciro y yo, me parece lo más genial de la escena final, que es la reparación que me parece que necesitaba Ciro, es el río, que se monta en una balsa que hace con su hijo, precaria, básica, pero es su construcción. Y la película cierra mostrando, nos enteramos que Ciro es mueco, porque en toda la película no había sonreído, ¿no? Pero creo que es eso, digamos, es acompañar al otro a construir su propia solución, y como decía Lacan también en algún momento, que el otro cruce una puerta de su talla, ¿sí? Señalando no solo de su tamaño, lo hablaba sobre todo del análisis de niños, sino de su talla que fue tallada por él mismo. Creo que es... Muy bien, pues yo creo que nos resta pues agradecerles y decirles que nos dejaron iniciados, que esto nos invita a otros muchos espacios que esperamos poder tener en otros momentos, que agradecemos muchísimo el esfuerzo que hicieron y este diálogo que se establece tan interesante. Pero los quiero comprometer a que busquemos la posibilidad de que una vez termine nuestra programación, veamos la posibilidad de volver a reunirnos, eventualmente no solo ustedes, sino que podamos convocar a varios de los conferencistas que vayan a estar a lo largo de la cátedra y hagamos una sesión de cierre donde podamos tener una posibilidad mayor de discusión. Entonces los comprometo públicamente. Y les agradezco que no sean asertivos y me digan vale, muchas gracias. Totalmente, eso, por lo menos mientras veamos video. Quiero, antes que nos vamos, agradecer el esfuerzo de todo este equipo que estaba aquí concentrado, de todos ustedes por su paciencia con las situaciones que hemos tenido, y convocarlos la próxima semana. Tenemos la sesión en el externado, en el salón D200. Vamos a tener como expositor a Hernando Santamaría de la Universidad Pontificia Javeriana, y el comentador es un profesor del externado, Juan Carlos Caicedo. Hernando va a trabajar un tema muy interesante. Vamos a dar un salto en relación con el abordaje, no con el tema. Estamos conectados en la misma línea, pero vamos a dar un abordaje desde las neurociencias muy interesante. El título de su conferencia es Emergencia, Desarrollo y Retos de los Procesos que Configuran la Interacción Social en Humanos. Aportes desde una neurociencia social contextualizada. Que creo que es un llamado muy interesante, porque es la apropiación de una ciencia básica a una aplicación fundamental en la construcción de un lazo social y de un vínculo social fundamental necesario para poder dar la discusión alrededor de los temas de la ética y la convivencia. Muchas gracias a todos, que tengan un bonito día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.